sino que ya lo hubieran hecho. Es una cuestión complejísima, pero se trata de meterse en ese meollo, no solamente indicar de que no sirve, tiene cierta relevancia, el concepto es caduco, el concepto está contrabandeado, el concepto adolece de algunas deficiencias, de acuerdo. Creo que todos vamos a llegar a ese tipo de disquisiciones, pero se trata después, entonces, a ver para adelante, construir qué más. Por eso está bueno eso de decir, llevar al límite este concepto. Y eso tiene que ver con lo que estaba diciendo, la metabolización que podemos hacer. En una charla que teníamos, se decía, por ejemplo, que si lo plurinacional es un elemento verdaderamente que trasciende conceptualmente a lo que es las tesis de la unipolaridad junto con todos los objetivos que estaba mencionando Anatoly, entonces hay que encontrar pues esos referentes históricos. Y por qué no decirlo, dentro de las propias lenguas de estas nacionalidades, ya no solamente de Bolivia, sino de otros países del mundo, en los cuales podamos encontrar incluso traducciones que podrían bien ser entendidas bajo el concepto de la plurinacionalidad. Abre pues esto entonces la cancha. Ya no es solamente parte de este tipo de movimientos, de conspiraciones, agenda verde, agenda azul o demás cosas que desde luego son reales. No podemos decir que no, no nos negamos ante eso, pero se trata de dar el paso siguiente. Ya, ¿cómo es que entonces salimos de estas cosas? Si ya sabemos que nos están dominando, someten, hay este plan de Tuciano de bajar la población, de acuerdo. Ahora, ¿cómo contrapesamos eso? Si es posible, y si no es posible, bueno, pues ya acá estamos entonces haciendo algo en vano. Dejemos filosofía y ya cerremos todo esto. ¿O para qué estamos? Pero se trata de hacer ese esfuerzo. Y bien lo ha dicho también Anatoly, es común, comunitario, no es eh, solamente ocurre de una sola persona o de un grupo de personas. Se trata de que entre todos vayamos por eso desarrollando este tipo de cosas, este tipo de conceptos. Eso, a estos límites, la superación de estos límites, o ya de una vez como desarrollando otro tipo de conceptos puedan explicar de mejor manera y con un sentido de soberanía y todo lo demás, este Estado llamado Estado boliviano. Bueno, vamos a tratar de analizar el concepto de lo plurinacional desde lo económico. Ya cuando el compañero metía el concepto de la comunidad, me parece interesante analizar esta perspectiva que nace un poco de esto, del fenómeno de lo plurinacional, este modelo comunitarista, económico, productivo, social, que lo impulsaba el actual presidente y en sus épocas de ministro. En primer lugar, me parece algo bastante interesante de cómo resulta este tipo de economía, porque el 70% de la población que vive en nuestro país prácticamente vive dentro de las grandes urbes, de las ciudades, y es el 30% apenas quien vive en la muy vasta región o territorios de nuestro país. Como anécdota, yo recuerdo, hay una clase donde el maestro Nia decía, ponía el mapa de Bolivia y puntualizaba las ciudades y las urbes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Tarija, Sucre, tal vez en segunda instancia, pero todas estas contenían una enorme cantidad de población, mientras que el resto, que casi dependía el 90% del mapa, eran terrenos que de alguna manera pertenecían a los originarios, a una forma más tal vez alejada al modelo de ciudad. Y esto en primera instancia me lleva. Hay una total despoblación de nuestro país. No es único, no es alarmante, creo que todos los países lo tienen, pero si hablamos de un país que se enaltece de esta pluralidad de naciones, también tendría que haber una pluralidad en la distribución demográfica, primer tema.
Y segundo, y me parece más curioso, ¿cómo se sostenían este modelo cuando hacen las transiciones en la redistribución de tierras? Porque nuestro país es uno de los pocos países que han tenido una reforma agraria, por no decir el caso más emblemático en Latinoamérica, que ha tenido una reforma agraria. Nuestros países vecinos no han tenido esto. A día de hoy viven aún las figuras de los terratenientes, aquellos que acumulan, aquel modelo que tal vez nosotros reprochamos y satanizamos constantemente, pero me hace ver también ahí que dentro de este modelo que en teoría tendría que ser también más equilibrado, nuestra economía está totalmente vinculada no hacia un modelo de comunidad, sino que está vinculada hacia un modelo totalmente extractivista de comercio informal y de algunos servicios, tal vez de urbanos y la función pública también, que es un gran factor en nuestro país, pero curiosamente el Estado, como un aparato tal vez más centralizante, es el que de alguna manera se ha apoderado de toda la economía. O sea, la economía está completamente en base a un modelo extractivista, capitalista, obviamente, y en todos estos años no hemos logrado tratar de construir nuevos paradigmas para tratar de salirnos de este modelo tradicional. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Que en muchas de estas promesas de redistribución de la riqueza, los dichosos bonos que a día de hoy están muy cuestionados, por ejemplo, por las promesas del capitán Lara, y su sostenibilidad a largo plazo de esta figura política de la entrega de bonos, también es propiedad de este modelo más alejado, colonialista, como tal vez lo dirían, no es tan vinculado a la comunidad. Hay eh, una fuerte vinculación de materiales extranjeros, empresas, inversiones chinas, inversiones rusas, tal vez las gringas ya no están en nuestro país, pero al fin y al cabo son inversiones que responden a una lógica capitalista que acumulan en dichos países, no porque están lejos de nuestra órbita contraria, que no sea el imperio americano tradicionalmente, sino que es los rusos sea diferente, o sea, eso en el discurso, pero en la práctica es el mismo modelo arrollador que habría, pero es una necesidad al mismo tiempo, porque necesitamos extraer dichos recursos para sostener nuestra economía. Entonces, nuestra economía también, el dichoso fondo indígena, no está vinculado también a una forma equitativa. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que aparentemente este modelo de comunitario no ha logrado tener un resultado. Ahora, cuando hablamos tal vez de una forma de integración de los grandes terrenos, de las grandes tierras y la producción del agro, que al fin y al cabo es lo más importante dentro de todo estado, que tiene sí o sí un producto que su sector agro va a ser pionero. Nuestro país lamentablemente no es en ningún aspecto pionero ni relevante en ningún sentido. O sea, toda nuestra producción es escasa, limitada y centralizada para un segmento que está enmarcado dentro de una pequeña comunidad y de alguna manera es más cerrado este aspecto, no es tan abierto. Lo que quiero llegar es que también cuando hablamos de esta figura de lo plurinacional, también tendríamos que remitirnos a cómo se estaría vinculando el proceso que tendría que tener ya desde una expectativa de superar aquel modelo más imperialista, extranjero, yanqui o como ustedes quieran denominarlo, para tratar de entender de que es posible construir una economía que no se someta a estas figuras tradicionales, o sí, porque al alinearse con otro país o con otra gran potencia, tampoco lo veo como una solución, porque los resultados son los mismos. Entonces, en primer lugar, cuestionar esto de cómo se está manejando dentro y al mismo tiempo entender cómo estamos realmente viendo las sociedades indígenas a día de hoy, cómo estas sociedades tal vez están más alejadas desde una perspectiva más propia dentro del discurso más anti acumulación, que sea una redistribución más ecuánime, lamentablemente no está produciendo. Si las provincias, las comunidades a día de hoy están más vinculadas hacia un aspecto de acumulación. Podemos, un ejemplo bastante curioso que al menos yo veía que las famosas Hilux son bastante famosas, valga la redundancia, en las comunidades, siendo un producto de
de suntuario, de lujo, tiene un valor simbólico, pero al mismo tiempo está arraigado en las comunidades. Han habido una mezcla completa y una folclorización que parte, que empieza por el Estado, que ve simplemente una combinación muy ficticia que lamentablemente no ha logrado superar lo básico que es aquella acumulación, y al contrario, parecería que este fenómeno consumista incluso ha logrado cautivar a estas comunidades indígenas que ya no se sienten atraídas en su propio terreno y se ven obligadas hacia mudarse a aspectos más citadinos y simplemente integrarse en esta vida más cotidiana, actual, que nosotros concebimos como lo normal, como lo que estamos haciendo en la actualidad, que es dar un diálogo por un medio virtual, que lamentablemente eso no podía darse en un aspecto más tradicional, más rural, más rústico, y sí, es cuestionar este fenómeno de cómo realmente estamos llevando este modelo económico en nuestro país. Gracias. Hay evidencias acerca de que, primero, cuando hablamos de esta, vamos a llamar, decadencia de lo que son las tesis y el paradigma unipolar, hay el peligro de que mucho de lo que, o todo, podríamos decir, de todo el conocimiento con el que hemos estado practicando todo este tiempo, investigando, leyendo de todos los autores, habría pues la sana sospecha de que está contaminado por este paradigma de la unidad. Visto de esa manera, pues cuando tú quieres ingresar a lo que es el paradigma de lo multipolar, pero la unidad, desde luego, pues todo se remite a que sí, ya no servimos al imperio unipolar que es de Estados Unidos y pues vengan los rusos a los chinos o quien sea, que con ellos sí, porque son los buenos de la película. Y no es tan así. Por eso es el paradigma de la unipolaridad, desde donde vamos desarrollando estas tesis, y ya no nos apoyamos en principio, porque no hay de otra, en lo que son pensadores como Dugin, Spengler u otros, que nos dan cierto panorama, pero tienen sus límites. Al tener sus límites, que el dar el siguiente paso es ir desarrollando nosotros una propia concepción de esto que estamos viniendo a decir, paradigma de la multipolaridad. Ejemplo, si saben, durante la guerra de los 12 días, Estados Unidos, Irán, Israel, se filtró cierta información que indicaba que si no es el gobierno indio, era alguien de las autoridades hindús que le habrían pasado información por debajo a lo que es la inteligencia israelí, que luego ya la compartió con Estados Unidos y luego sucedieron los bombardeos. Algunos decían, pues ahí está, este es la prueba de que el BRICS es un cuento chino. En este caso sería un cuento ruso, porque hay algunas posiciones de pensadores hindús que indican que sí, esta iniciativa la comenzó a hacer como elemento estratégico, geopolítico, de contrapunto, lo que fue el desarrollo de la Rusia de Putin, y que luego se adhirió a él China con Xi Jinping. Entonces uno diría, pues entonces aquí nos están vendiendo gato por liebre. Esto es solamente una simple narrativa más. Sin embargo, ah, eso sería visto desde solamente el paradigma unipolar. Visto desde el paradigma multipolar, la cuestión es más compleja, porque ahí ya no hablamos de un solo mandamás, de un solo imperio o algo por el estilo, o un solo hegemón, sino son varios, y ahí también hay que pensar, son hegemones, no son hegemones, son potencias regionales, como el caso de Irán, y tienen proyectos distintos. No, el problema es que tratan de hacer compatibles entre ellos, porque bien lo ha dicho Juan Manuel, la economía
se ha planetarizado, vamos a decir. Todos dependen de algunos productos que se fabrican en el otro lado del mundo. Otros dependen de materias primas.